Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video la idea es hablar sobre el Antiguo Egipto, que es un tema nuevo que vamos a ver, uno de los últimos de este cuatrimestre, que me parece que está bueno charlarlo así, porque es un tema que muchas veces genera mucha curiosidad, ¿no? El Egipto, el Nilo, los jeroglíficos, las pirámides, Tutankamón y todo eso. Bueno, en realidad el proceso es muy parecido al de Mesopotamia, ¿no? Gracias a la última glaciación suben las temperaturas, porque finaliza la edad de hielo, ¿no? Y la sabana del Sahara se convierte en un desierto total. Entonces las tribus tuvieron la necesidad de buscar una región donde asentarse porque la caza y la recolección de frutos ya no se podía sostener. Entonces encuentran el río Nilo, así como en la Mesopotamia encontraron el Tigris y el Éufrates. Bueno, lo mismo pasó con el Nilo. La característica del Nilo es que se debía al agua venía el agua desde las lluvias de África, ¿no? Entonces, 2 veces por año las lluvias aumentaban muchísimo y había una crecida del río muy importante. ¿Qué hacía? Inundaba la región, inundaba las zonas costeras al río, y cuando el agua descendía dejaba lo que es el limo, que servía como un importantísimo fertilizante para la tierra, y lo que hizo fue potenciar estos asentamientos y la agricultura, ¿no? Entonces, el proceso neolítico fue casi el mismo, solamente que contaban con recursos diferentes, ¿no? Como por ejemplo la arena de Egipto es muy característica, que también fueron la primera civilización que creó de alguna forma el vidrio, que se cree más bien que fue un descubrimiento, con las altas temperaturas y la arena, el agua y mi bebé. Bueno, se formó este objeto. Bueno, en el Nilo encontraron ciertas condiciones fundamentales para sostener una civilización, como por ejemplo agua para beber, para producir alimentos, que los alimentos eran variados, desde cereales, legumbres, también el papiro, que fue su sustento, lo que sostuvo en realidad la escritura, y que se pueden generar estas cuestiones, estos recursos y herramientas de la civilización egipcia. Bueno, también fue la principal vía de comunicación porque permitía la navegación y llegar a diferentes costas, y bueno, el barro para sus construcciones, ¿no? Es básicamente lo mismo que vimos en Mesopotamia, pero en condiciones diferentes, geográficas, que, como ya aprendimos, marcan muchísimo los avances, los sucesos sociales, porque por ejemplo, si nunca hubieran llegado estas temperaturas altas, nunca se hubieran dado los asentamientos, si la tierra no hubiera sido fértil, tampoco se hubiera podido generar la agricultura. Estas aldeas neolíticas se fueron agrupando mediante alianzas, mediante guerras, siempre importante el factor cultural, que hayan compartido lengua, actividades religiosas y demás, diferentes costumbres, para poder sostener estas alianzas y estos grupos. Por un lado, tenemos el Bajo Egipto, que estaba al norte, y su capital era Memphis, no la Blusera. Y después, por otro lado, tenemos el Alto Egipto, que estaba al sur. Nosotros decimos, no, ¿por qué el Bajo Egipto estaba al norte y el Alto Egipto estaba al sur? En realidad ellos no veían Egipto, ni siquiera era Egipto todavía, pero no veían su región desde un mapa. Y decían, no, mira, acá estamos arriba al norte y acá abajo estamos al sur. Los mapas se crean después con la cartografía. Pero bueno, ellos se manifestaban de esa forma y se manejaban de esa manera, ¿no? Con estas divisiones y ubicándose en estas regiones geográficas. Vamos a hablar también del orden político y social del Antiguo Egipto, donde el rey era el faraón, ¿no? Era quien tenía el poder supremo, y la diferencia es que era considerado una divinidad, era una deidad. Estaba directamente ligado con sus dioses. Entonces esto le otorgaba un poder supremo superior. Por otro lado, su sociedad se organizada en pirámides, ¿no? Algo así. Y ellos eran conscientes de esto. Lo planificaron y lo sostuvieron de esta manera, donde en la cima estaban los privilegiados, y a medida que iba descendiendo el nivel, la cantidad de población era superior, y ellos eran conscientes y lo organizaban de esa manera. Por un lado, obviamente tenemos como privilegiados a los sacerdotes, a los altos funcionarios y a los otros funcionarios que se dedicaban a cuestiones menos relevantes, pero existían estas divisiones, ¿no? Y por otro lado tenemos a los grandes comerciantes, que también eran considerados como personas prestigiosas. Y en el escalón inferior tenemos a los artesanos, a los obreros, que lo importante es que en Egipto el trabajador, el obrero de la construcción, no era esclavo, era un hombre libre al que se le pagaba. En cambio, en Mesopotamia, como vimos, las construcciones las sostenían los esclavos, ¿no? De hecho,
hay datos históricos que la primera huelga de trabajadores se dio en el Antiguo Egipto, que además ellos contaban con un sistema sanitario que le ofrecían los sacerdotes dentro del templo. Eso por un lado. Y por otro lado, las mujeres en el Antiguo Egipto tenían posibilidades de ascenso social. Las mujeres podían ser reinas, las mujeres podían ser sacerdotisas, no estaban dominadas por el hombre de la misma manera que en la Mesopotamia en la antigüedad.